Bien, entonces hoy vamos a ver la parte de catálisis, que es una parte muy interesante que se da con estos derivados de ácidos, porque en general, como son compuestos que están en los seres vivos, son muy pasibles de sufrir catálisis, no solo por reactivos químicos, sino también por enzimas que usan los mismos principios. Para ver, en general teníamos que una opción era la catálisis, como vimos en el tema 1 general, y específica. La específica se refiere a ácida específica a la catálisis por los protones, los H+. Y básica específica se refiere a la catálisis por la base conjugada del disolvente. Como en general usamos soluciones acuosas, es una catálisis por los hidroxilos. La catálisis general se refiere a la catálisis por las formas no ionizadas. Por ejemplo, si hacemos con ácido acético, la catálisis ácida específica sería con el H+, y la ácida general sería por el propio ácido acético dando un protón, pero sin disociar toda esa especie. Y la básica general sería, por ejemplo, como la que está escrita en este lugar, en el cual ataca el OH del agua, pero sin haberse roto, sin haberse disociado totalmente, sino que hay otra base que asiste en la ionización para que el OH ataque, ¿no? Pero ataca toda el agua sin disociar. Estos son los ejemplos de catálisis general, se dan en medios no demasiado ácidos ni demasiado básicos. Porque en los medios muy ácidos, la catálisis que predomina es la específica del H+, y en los medios muy básicos también predomina la específica del OH-. En medios biológicos, en general, tenemos una mezcla de catálisis específica y catálisis general. Vamos a ver entonces ahora el método de la catálisis nucleófila, que es otra catálisis importante en estos mecanismos. La catálisis nucleófila ya la habíamos empezado a ver cuando habíamos visto agentes acilantes. Es eh, una catálisis en la cual el que cataliza es un grupo nucleófilo. Y entonces aquí está el ejemplo. Tenemos la hidrólisis de un éster, por ejemplo, un éster cualquiera, y hay un nucleófilo que lo ataca, y luego ese nucleófilo es desplazado además por el agua para hacer la hidrólisis. ¿Por qué necesitamos catálisis? Para hacer catálisis tiene que ser esta reacción más rápida que el ataque directo por el agua en la catálisis, ¿no? Entonces, fíjense lo que se pide para que exista la catálisis. Que el nucleófilo, o sea que es el catalizador nucleófilo, sea más efectivo que el agua o el OH para atacar al éster. Entonces, primero, hay agua y OH, pero el que prefiere atacar al éster, o sea, el más nucleófilo para atacar, es el catalizador nucleófilo. Y forma un intermedio tetraédrico y se va el OR como alcohol para formar esta especie. Esta especie, a su vez, que es un intermedio, tiene que ser atacado por el agua por el agua o por el OH con mucha mayor rapidez que el agua atacando al éster. Entonces, una vez que se forma, este compuesto es más reactivo que el propio éster para reaccionar y reacciona con el agua. ¿Sí? Entonces, se libera otra vez el HNU, que está acá, que es por eso el catalizador, porque permanece incambiado en la reacción, pero es el que acelera, porque el éster es atacado preferencialmente por esta especie más que por el agua, y la especie resultante, el intermedio, es atacado por el agua con mayor proporción que el agua atacando al éster. Entonces los dos pasos son más rápidos que si no existiera el HNU. Esto lo habíamos visto en este paso. Recuerden cuando habíamos visto la formación de acilar alcoholes, que puede hacer con cloruros de acilo, ¿sí? Pero a veces no. Normalmente uno hace una catálisis con piridina. Siempre que ustedes quieren hacer, por ejemplo,
un éster con un alcohol y cloruro de ácido, le agrega una cantidad catalítica de piridina. ¿Y por qué? Porque la piridina es un catalizador nucleófilo. Forma más rápidamente que el alcohol se reacciona con el cloruro de ácido para formar esta sal que es un ion piridinio, y este que acá está cargado, el ion, pero podría no estar, este reacciona mucho más rápido que el cloruro de ácido con el alcohol. Entonces el alcohol lo va a atacar a él antes que al cloruro de ácido, y entonces lo hace más rápido y se forma el éster y se libera la piridina, que acá está protonada porque la liberación estequiométrica es de HCl. Entonces esto es lo que hemos visto como un catalizador nucleófilo, y como ustedes se dan cuenta anda muy bien porque siempre se harían las cantidades catalíticas de una amina terciaria, piridina, puede ser trietilamina, para hacer la reacción de un cloruro de ácido con un alcohol. Y esto es lo mismo que vemos acá. ¿Sí? Es un nucleófilo que va a atacar entonces más rápido al éster que lo que haría el agua, y lo que se forma es atacado más rápido por el agua que el ataque al éster. Entonces, como resultado es una aceleración de la reacción, o sea, una catálisis. Bárbaro. Entonces, por ejemplo, los ejemplos que se usan en ésteres para hidrólisis de ésteres son imidazol, que es un buen, un buen catalizador, y también iones carboxilato. Estos serían como los dos. Vamos a ver el imidazol. El imidazol dice que acá los ésteres fenólicos, o sea, cuando tiene un éster con un arilo acá, son normalmente catalizados bien con imidazol. ¿Por qué? Porque el imidazol, fíjense que tiene dos nitrógenos, uno con hibridación sp2 y otro con hibridación sp3, tiene un pKa, el imidazol, próximo a 7, por eso está muy bueno se usa muy bien en medios biológicos, porque está en un equilibrio de protonación y desprotonación que puede ser muy interesante, porque se puede usar tanto para protonar como para desprotonar. Entonces, está, eh, es muy versátil en ese caso, y vamos a ver que en varias enzimas para los eventos de protonación y desprotonación, el imidazol, que está en alguno de los aminoácidos, ¿no? Principalmente en la histidina se encuentra una cola de imidazol, puede servir para transferir protones, porque es fácil de protonar y también de desprotonar a pHs fisiológicos. Bien, pero entonces fíjense que ustedes agregan imidazol al éster, y el imidazol ataca al intermedio tetraédrico y forma esta especie que no está cargada, es una especie, un acil imidazol neutro, y se va como el fenol, el, el saliente, y esta especie es más reactiva que el propio éster arílico con el agua, entonces el agua lo ataca y libera el fenol. Entonces esto es una catálisis nucleófila dada por imidazol. Sirve sin agregar ácidos ni bases cuando el éster es un éster que tiene un buen saliente, o sea que no es alquílico, sino un éster arílico. ¿Sí? Si es con ésteres alquílicos no alcanza no anda muy bien, no sale tan bien, porque el saliente sería un alcóxido. Acá, con ésteres fenólicos, el saliente es un fenol, que es mucho más ácido, es mejor saliente. También ocurre la catálisis con aniones carboxilato, porque un anión acetato, por ejemplo, ataca al éster y puede formar un anhídrido mixto. Es mixto porque tiene una parte un R y otra parte un R', ¿no? O sea, son distintos. Por ejemplo, un anhídrido de, yo qué sé, fenilo y acetilo, o metilo y etilo, etc. Y bueno, y este anhídrido mixto es atacado por agua
y más rápidamente, porque es un anhídrido es atacado por agua más rápido que el propio éster, y entonces se da la hidrólisis. ¿Está? Esto anda muy bien. Pero también esto hace que ande bárbaramente bien cuando tenemos catálisis nucleofílica intramolecular. Cuando el propio nucleófilo, que va a ser hasta que está en la misma molécula, tenemos que es como una asistencia anquimética casi, ¿no? Favorece el ataque porque la reacción intramolecular siempre está favorecida sobre la intermolecular por razones entrópicas. Entonces ahí anda muy bien. Fíjense que si ustedes tienen siempre la catálisis, siempre que pueden hacer este paso, que si se da es más rápido, si esto se da, la reacción es catalizada. ¿Por qué? Porque si se da es un camino de menor energía. Y si es de menor energía, la energía de activación quiere decir es más chica y entonces la velocidad es más grande. Entonces está acelerada, o sea, catalizada. ¿Sí? Si ustedes ven que esto es lo que ocurre, la reacción va a ser más rápida, entonces de esta manera que sin la catálisis, sin el paso del nucleófilo que pudiese que podría o no atacarlo. Porque si se da, es de menor energía y entonces es más rápida. ¿Sí? ¿Está claro eso? Siempre que ustedes pueden proponerlo y el paso se da experimentalmente, entonces la reacción va a ser más rápida que si no estuviese catalizada. Bien, por ejemplo, vamos a ver entonces todos los ejemplos de catálisis intramolecular. ¿Tá? Es importante, como dice aquí, porque los mecanismos enzimáticos son todos de catálisis intramolecular y está bueno ver cómo sirve. Vamos a ver varios ejemplos. Ejemplos de acetales, ejemplos de ésteres. Vamos a empezar con el de acetales. Un acetal que empezó es un acetal de salicil acetales, o sea, la parte del alcohol es un fenol, ¿no? O sea, serían un acetal en lugar de etilos, de fenilos, y de hecho no es un fenilo normal, sino que es el fenilo del ácido salicílico. Y el carbonilo del acetal es el benzaldehído. Entonces tenemos salicil acetales de benzaldehído. ¿Por qué se pone es muy elaborado? Bueno, porque aquí viene, en la hidrólisis de un acetal, ustedes van a romper siempre el enlace carbono-oxígeno para que se vaya la parte del alcohol, acá sería la parte del fenol, y luego va a generar un hemiacetal, y luego se va el otro fenol para generar el aldehído aquí, y los dos alcoholes. Bien, pero acá tenemos el perfil de velocidad en función del pH, ¿no? La velocidad, que lo que miren es la velocidad de liberación del ácido salicílico, o sea, lo que se va para dar el hemiacetal y eventualmente se va al segundo y da el aldehído, ¿no? Entonces, déjenme que ponga la pantalla. ¿Se ve la pantalla ahora, la pizarra? Sí, se ve. Bien. Si ustedes tienen, vamos a poner acá, el benzaldehído, ¿sí? Entonces tendrían OR, OR. El R en este caso sería todo el salicilaldehído. Entonces ustedes están en medio ácido, hay un equilibrio, siempre hay un H igual acá. Hay un equilibrio de protonación de cualquiera de los dos ORs, y luego esto en un paso que puede ser un paso lento o no.
pasa así. ¿Tá? Este carbocatión está estabilizado por resonancia, como todos sabemos. ¿Sí? Y bueno, este es el carbocatión carboxonio que sigue siendo atacado. Esta es la hidrólisis del hemiacetal. Entra agua. Y bueno, esto, todos en medios ácidos está lleno de equilibrios. ¿Sí? Y sigue. Todos equilibrios de protones. Acá tenemos el hemiacetal. Y luego sigue equilibrios de protonación. Y una vez que se forma esta especie que está acá puesta, sigue, es lo mismo, es equivalente esta especie a esta especie, ¿no? O sea, se va el alcohol, queda un carboxonio y, y es el aldehído protonado. Está, todo bien. Lo que yo quería mencionar es que tenemos un perfil de hidrólisis que depende mucho de las protonaciones, ¿no? Entonces depende mucho del medio en el cual estamos. Y evidentemente, si estamos protonando, cuanto más ácido debería ser mejor la hidrólisis. Pero como estos R en los derivados del ácido salicílico no solo son fenoles, sino que también tienen un grupo ácido carboxílico, aquí tenemos que hay una dependencia del pH, porque este ácido puede estar ionizado o no, y puede dar distintos caminos de reacción. Entonces, el perfil es el que está escrito en esta transparencia. Cuando hay una velocidad máxima, que es 1,6 segundos a la -1, a un pH cercano a 6, o sea, pH ácido, pero no muy ácido. Y a pH muy ácidos, la de velocidad disminuye, y a pH básicos de 7 o más también disminuye, o sea que es una curva en forma de campana, dependiendo del pH, y es máximo al pH 6. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, por lo que está escrito aquí en la propia transparencia, que el acetal del ácido salicílico, el acetal con ácido salicílico del benzaldehído, en un pH muy bajo, o sea, un pH ácido, está todo protonado el ácido. Hay una constante de disociación que se mono ioniza, y a pHs más básicos está totalmente ionizado. Estamos en un ácido salicílico, o sea que básicamente no requiere mucha base, es un ácido bastante, no es un ácido, está cerca de un pH 4,5 cada uno, un poquito más alto por el efecto inductivo, perdón, por la parte de resonancia. Entonces estará ahí por un pKa cercano a 6 por ahí.
Entonces, como ven, justo por cerca de 6 y por ahí es donde hay máximos y mínimos en la curva. Eso es porque la hidrólisis sigue una catálisis general. ¿Es ácida o básica? Bueno, evidentemente es ácida porque el pH máximo está en 6, ¿no? O sea, es del lado ácido. Entonces es una catálisis ácida general. ¿Qué quiere decir eso? Que va a andar catalizada por el H+, en la específica, pero en la general por un ácido sin disociar. Y el ácido sin disociar en el acetal es el ácido salicílico. Entonces fíjense que si el máximo está en el pKa, voy para atrás, en un pH de 6, a esa altura, con los pKa más o menos, estamos en la monometilación, la monoionización del ácido, porque no es muy ácido como para que estén los dos protonados, ni es demasiado básico para que estén los dos desprotonados, ¿no? Porque justo es lo que decía, está como por 5 o 6 debe andar el ácido así a ojo, entonces fíjense, a ojo digo porque el benzoico es 4,5, los ácidos carboxílicos son como 4,5, entonces a ese pH debe estar en equilibrio de disociación y de no disociación, o sea que debe haber uno ionizado y el otro no globalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, el grupo ácido participa en la protonación, porque lo que nosotros necesitamos es que se protone uno de los alcoholes, ¿no? Voy a escribir lo que nosotros necesitábamos. Ay, se me va. No. Lo que nosotros necesitábamos era no me quiere escribir. Ahí va. Lo que nosotros necesitábamos era una protonación del R, del OR, para que después se fuera. ¿Sí? Y atacara el agua luego. Entonces nosotros, para protonar aquí el oxígeno, lo que hace es, lo ayuda el propio ácido del salicilaldehído, pero es una catálisis general, porque no está protonado, no es un H+, sino que es el H más del propio, sin disociar. Entonces acá es como ayuda a la protonación. Y a su vez, ¿por qué es mejor en ese rango de pH? Porque del otro lado está como carboxilato, y el carboxilato es el que ataca y ayuda a que se vaya el saliente, que sería todo el grupo. Todo esto sería el saliente, que es el propio ácido carboxílico, ¿no? El ácido el ácido salicílico. Y entonces eso es lo que se une. El carboxilato se une al centro positivo, o sea, al carbocatión que se estaba formando, y forma entonces un anillo de 6 miembros, y se va el grupo, el alcohol protonado, que de hecho lo que es el fenol, que es el salicilato. Entonces, con esta tenemos que es un ejemplo de
catálisis nucleófila, pero es un ejemplo de catálisis ácida general, ¿sí? Y eso es entonces el ejemplo de cómo acelera, fíjense otra vez, acelera enormemente cuando hay dos grupos que pueden andar bien. Uno es la catálisis ácida general por el ácido sin ionizar, y el otro ASPH ionizado, que acelera la salida del saliente por interacción con el centro electrófilo, que era el carbono. Entonces, eso es un ejemplo de la catálisis. Vamos a ver entonces, eso fue para la hidrólisis de acetales. Ahora vamos a seguir con hidrólisis de ésteres, que tienen bastante importancia en las reacciones que se ven normalmente. La participación de los nucleófilos puede ser en la catálisis nucleófila, tanto oxigenados como nitrogenados. Vamos a empezar por oxigenados. Y el ejemplo también es de salicílicos, pero es de ésteres salicílicos, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos aspirina, ácido acetil salicílico, y lo queremos hidrolizar. Entonces, dice, el anión es hidrolizado más rápido que el compuesto neutro. Claro, en la hidrólisis de ácido acetil salicílico, con medios ligeramente básicos, la hidrólisis es muy rápida, ¿sí? Y entonces el anión participa en la reacción, o sea que hay una catálisis, porque cuando está ionizado la reacción es más rápida que cuando el compuesto está neutro. Entonces, fíjense, la catálisis puede ser de dos clases. Nosotros estamos mirando que tiene que haber un anión, o sea, un nucleófilo, que va a ser oxigenado porque lo único que tiene el acetil salicílico para atacar serían los omenos. Entonces podemos proponer que ataque al acetilo el carboxilato, forma un anillo de 6 miembros, que está muy bien, un intermedio tetraédrico. Cuando colapsa el intermedio, puede irse en el colapso, puede romperse como está en rojo, y es la flecha roja para atrás, pero puede irse para arriba, puede irse para arriba, y entonces va para este lado. ¿Tá? Serían las dos opciones que hay. Bien, entonces la que va hacia la derecha es la que nos interesa para la hidrólisis, se va como fenóxido, y acá esta parte formó un anhídrido mixto, acetilfenil. Este es un anhídrido mixto, que luego en agua el anhídrido se hidroliza muy rápidamente, más rápido que un éster, más rápido que el acetato, y da el ácido salicílico. Este es un mecanismo propuesto. Digo, uno de los mecanismos propuestos. Pero también puede haber otro mecanismo, no por anillo de 6, sino que, por ejemplo, cuando está como el anión, el agua, que es la que va a atacar, es una catálisis general básica, porque ataca el OH del agua, pero ataca sin ionizar, sino que el carboxilato es el que ayuda a ionizar el agua para formar el ácido, y el OH es el que actúa ahora para hacer el intermedio tetraédrico. Es un intermedio abierto, no cíclico, que bueno, es lo mismo. Cuando baja, puede irse el OH y se va para este lado, o puede irse el O- y se va para el otro, ¿no? El intermedio tetraédrico se colapsa rápidamente para formar el ácido, el salicilato.
Entonces, estos son dos mecanismos propuestos, que son distintos. En uno hay un intermedio, que se forma un anhídrido mixto, y en el otro no. ¿Cuál de los dos es el mecanismo? Entonces, fíjense, en este ejemplo, el mecanismo 1, que era el que se forma el anhídrido, dice, está descartado por un marcado isotópico, porque en la hidrólisis de aspirina no hay intercambio con agua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes están haciendo la hidrólisis con agua marcada con oxígeno 18, el ácido nunca queda marcado. O sea, el agua no lo marca. ¿Está? Mientras que en el mecanismo ese que habíamos propuesto, en el mecanismo 1, que se formaba el anhídrido mixto, fíjense que si se forma este compuesto, se marca con agua, porque si yo con agua marcada lo ataco, puedo atacarlo a este carbonilo, ¿sí? Y me da el ácido acético marcado, 75%, pero también, y me da el compuesto sin marcar, que está acá, pero también si el agua ataca a voy a obtener ¿sí? Que va a ser el ácido marcado. Entonces, experimentalmente no hay intercambio con agua, o sea que yo no obtengo nada de esto. Por lo tanto, no se formó este intermedio. ¿Entienden eso? Porque si se formara este intermedio, con agua marcada me daba 25% de marcación. Pero cuando yo hago la hidrólisis de la aspirina, no tengo marcación acá. Por lo tanto, no pasé por este intermedio. ¿Sí? Entonces, evidentemente, el mecanismo no es el que actúa. Entonces, para el mecanismo que tiene que actuar es otro. Y bueno, es el de la catálisis básica, porque no hay otros mecanismos que se hayan planteado. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo, por ejemplo, de el marcado isotópico, que no es un efecto cinético, sino que es un marcado para ver si al agregar compuestos marcados la marca se queda en el producto o no queda. Entonces, si nosotros vamos por este mecanismo, tenemos que formar este anhídrido. Y este anhídrido con agua se marca. ¿Está? Porque es lo que está acá escrito. Se marca en un 25% el ácido salicílico y en un 75% sin marcar. Queda la marca en el ácido acético. Pero como nosotros experimentalmente en la hidrólisis de aspirina no hay intercambio, no puede pasar por este intermedio. O sea que el mecanismo 1 se descarta, queda solo el mecanismo 2. ¿Sí? Que es un mecanismo que era el que habíamos puesto, una catálisis básica general, en el cual el carboxilato abstrae, o sea, concertadamente toma el protón para aumentar para liberar el OH que puede atacar y formar el intermedio tetraédrico. Eso es entonces un ejemplo de cómo sirve para la marcación isotópica para decidir entre mecanismos. Pero bueno, este es un ejemplo que acelera la reacción de hidrólisis la presencia del carboxilato cercano. ¿Sí? Fíjense que en estas cosas no se forman, los anillos son más grandes, porque acá es un intermedio cíclico, pero no con enlaces formados. Y están interviniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miembros, 8 átomos en la reacción, porque esto es como concertado, ¿no? El O- agarra el H y entonces esto queda como O- también que ataca al carbonil. Bien. Ahora, fíjense, esto es en la hidrólisis del ácido acetil salicílico, ¿está? Pero, como dice aquí, puede darse la catálisis nucleófila. La catálisis nucleófila
es esta que estaba tan linda, ¿no? A todo el mundo le gusta esta, porque realmente se forma un anillo de 6, da gusto formar. ¿Por qué esta no se dio acá? Porque era más rápida esta. Pero capaz que si en lugar de tener un metilo para salir, o sea, un ácido alquílico como el acético, hay otro tipo de ácidos, puede andar. Y eso es lo que dice aquí. La catálisis nucleófila se puede dar si el grupo alcóxido es un buen saliente. Entonces, si nosotros tenemos grupos salientes con alcóxidos menores que de un pKa menor que 13, por ejemplo, ésteres fenílicos o trifluoroetílicos, ahí sí puede salir. ¿Sí? Si el saliente es mejor, puede darse. Entonces, fíjense, tenemos los monoésteres fenílicos y trifluoroetílicos del ácido eftálico. El ácido eftálico es el que tiene en orto dos grupos ácidos, ¿no? Y acá tenemos un monoéster, que puede ser fenilo o trifluoroetílico. Entonces, el saliente, cuando ataca en un medio ligeramente básico, puede atacar aquí y formar el grupo, este anillo de 5. Entonces, si este éter es un éster fenílico, el R es un fenilo, ¿no? Entonces lo que puede salir es un fenol, que tiene un pKa menor que 13. Los fenoles tienen pKa de 10 más o menos. Entonces puede salir. O un éster de un ácido trifluoroetílico. El trifluoroetanol anda ahí por 13, por ahí. Mientras que si fuera un alquilo normal, por ejemplo, ésteres metílicos, esto sería un metóxido, que está por arriba de 13, tiene como 16, 17, y un etóxido también, 16, 17. Entonces estos ya no saldrían. Entonces, si nosotros tenemos un monoéster de ácido eftálico en medio básico, forma el anión, ataca evidentemente en 5, porque forma un anillo de 5, pero si el éster es alquílico, no quiere irse el OR, entonces vuelve para atrás con un alcoxio más saliente. Pero cuando el OR es buen saliente, tipo fenoles o trifluoroetilos, se va para aquí. Y entonces hace el anhídrido. ¿Tá? Y el anhídrido se llama catálisis nucleófila porque el anhídrido ahora es mucho más reactivo que el monoéster, y el anhídrido con agua se hidroliza y da el diácido. Entonces acá es una catálisis nucleófila, porque ataca el O- a el éster para hidrolizarlo. ¿Sí? Entonces siempre hay un equilibrio, un juego de fuerza. Cuán bueno es el nucleófilo, en qué cantidad, cuán cerca está para poder atacar, y cuán bueno es el saliente. También podemos hacer que salga un mal saliente, como sería bueno, no, un mal saliente no. Podríamos hacer que si nosotros mejoramos la capacidad de grupo saliente, va a mejorar. Entonces, en lugar del ácido acetil salicílico, hacemos el ácido 2,4-dinitro acetil salicílico. Cuando se da este ataque del carboxilato a el, eh, al carbonilo del éster, tenemos que si vuelve se va el fenol, pero no es un fenol, sino que es un fenol con dos grupos nitro, o sea que es un mucho mejor saliente, y entonces esta hidrólisis se da muy rápidamente, ¿sí? Porque es un muy buen saliente, y forma acá el anhídrido. Y bueno, y acá el anhídrido también es hidrolizado rápidamente para dar el ácido. Entonces acá también tenemos la hidrólisis que anda por este mecanismo, por el mecanismo de catálisis nucleófila. ¿Sí? En los dos casos, como dice acá, mejoramos el saliente. Acá hicimos un saliente que no fuera alcóxido, o sea, un saliente fenóxido, y acá mejoramos el fenilo que salía
por disminución de su pKa por agregado de grupos aceptores de electrones. ¿Sí? Entonces dice, en ambos casos aumentamos la capacidad del saliente. Lo que yo digo aquí es que ustedes al principio no pueden prever esto hasta que les dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo sería el ácido acetil salicílico, fíjense, solo cuando hacen la hidrólisis no hace incorporación de agua, ¿no? Porque es lo que dice acá, no incorpora agua. Mientras que el ácido 2,4-dinitrofenil salicílico sí incorpora el agua, porque si va por este mecanismo, cuando forma el anhídrido en agua ataca de este lado o de este lado, y entonces incorpora agua marcada. Entonces esto sería, por ejemplo, una pregunta, es decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque con los grupos nitro mejoramos la capacidad saliente del fenol, y entonces al venir para acá se va de esta manera, ¿sí? Sería esta manera. Mientras que si viniera en verde y se fuera aquí, volvería a lo que está ahí en verde y no se hidrolizaría. ¿Sí? Entonces, favorecemos el mecanismo que está puesto en rojo ahí abajo cuando aumentamos la capacidad de grupo saliente del fenol agregándole grupos nitro. Entonces eso siempre hay un equilibrio. Lo que yo digo es que eso es difícil de saber al principio, salvo que uno tenga el dato experimental. Entonces experimentalmente le dicen, ¿por qué pasa esto y no lo otro? Entonces está, porque es mejor saliente y eso es lo que siempre hay que tener en cuenta, el juego de el saliente y el nucleófilo, que van como de la mano, ¿no? Cuanto mejor es el saliente, menos fuerte necesito que sea el nucleófilo, y si el nucleófilo es muy fuerte, el saliente puede ser no demasiado bueno. Por eso hay que mirar esas cosas. Bien. Vamos a ver el próximo paso, que son nitrógenos, el próximo ejemplo, nitrógenos que son nitrogenados, no oxigenados. Bien, entonces, acá tenemos el imidazol. La participación del imidazol, como mencionamos hoy, es bastante interesante porque tiene un pKa cercano al fisiológico, entonces los equilibrios de protonación y de desprotonación se dan con mucha facilidad, y por eso es muy importante en catálisis enzimática. Entonces, el imidazol, acá tenemos un ejemplo de un anillo, de un imidazol. En la posición 2 tiene un grupo fenilo con un grupo acetoxilo en orto. El fenol puede actuar en catálisis ácida general, actúa él como protonado. En catálisis básica general también actúa neutro y puede protonarse. Y también, aparte de los equilibrios de protonación y desprotonación, puede actuar como nucleófilo por el otro nitrógeno. Entonces, evidentemente, tiene una versatilidad muy grande que lo hace muy usado en estas cosas. La catálisis ácida general se da más o menos, fíjense, entre pH 2 y 4 el fenol está protonado, ¿sí? Y entonces da para catálisis ácida general. Catálisis básica general está a pH 6 a 8, donde está neutro, y entonces sí puede actuar como base y puede tomar un protón para protonarse y dejar el OH libre. Y en este compuesto no se da, pero la catálisis nucleófila sería que el nitrógeno actuara con su par de electrones como nucleófilo y actuara de esa manera. Y eso se ve en esta gráfica, en la cual tenemos, fíjense, un intervalo de pH muy grande,
de 0 a 14 y la velocidad observada de desacetilación, ¿no? O sea, de hidrólisis de este acetato. Entonces fíjense que la curva es realmente bastante variable, ¿no? O sea, no sigue una línea recta. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay distintas clases de catálisis a distintos pHs. Fíjense que entre 2 y 4 tenemos, bueno, vamos a empezar al revés. A pHs muy bajos, o sea, medios ácidos fuertes, entre 0 y 2, la hidrólisis es, como habíamos mencionado hoy al principio, cuando los medios son muy fuertes, la catálisis es específica, o sea, es el H+, ustedes le ponen ácido, un buffer de un medio, buffer no, o sea, porque ácido clorhídrico, un ácido fuerte, pH 0, esto se hidroliza sin necesidad de que el fenol del imidazol haga nada, se hidroliza. Pero cuando van disminuyendo el pH, van aumentando el pH, disminuyendo la concentración de iones hidrógeno, puede atacar puede interaccionar el imidazol. Fíjense que a estos medios, a pH 2 a 4, el imidazol está protonado. Y entonces su protonación hace que interaccione con el carbonilo para dar esta estructura, porque él lo protona en forma intramolecular, y luego el agua es la que ataca. Fíjense que también acá tenemos, por este enlace hidrógeno, tenemos un anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Los anillos, como cuando hay enlace hidrógeno de 8, son bastante fáciles de formar, porque no hay un enlace, esto es una interacción, es un enlace más largo que un enlace normal, ¿no? Entonces, no son, la interacción para enlace hidrógeno está buena hasta 8 o aún 9 átomos para formar el anillo que tiene un enlace de hidrógeno intramolecular. Bien, entonces, en este rango de 2 a 4, la catálisis es ácida, ¿sí? Pero es general, no por el H+, sino por el HLN, el imidazol protonado. Bien, luego sigue la velocidad, va aumentando, 5, 6, todo bien, y luego entre 6 y 8 tenemos la catálisis básica general, está desprotonado o sea, está neutro el imidazol y puede, por la posición que tiene, asistir al agua en el ataque. ¿Sí? Y tenemos esta velocidad. Y luego, a mayores que 8, tenemos catálisis específica de LOH, que es el que ataca directamente al carbonilo. ¿Tá? Fíjense entonces que la catálisis hace que la velocidad sea más grande, porque si tenemos la catálisis específica ácida, tendríamos la línea verde. Si tuviésemos la catálisis específica básica, tendríamos la línea naranja. Entonces, la catálisis real, el grupo real sigue, no va por aquí, que es lo que tendría que seguir, sino que va más alto, ¿no? ¿Y eso por qué va más alto? Porque hay una catálisis general que lo está haciendo más alto que lo que debería ir por las catálisis específicas, básica o ácida en los rangos de pH. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, todo esto que está por arriba de lo que deberían ser las curvas verde o naranja es porque hay alguna aceleración, o sea, hay mayor velocidad, entonces hay una catálisis, y esa es la catálisis general.
ácida o básica. Entonces, eso es interesante en el imidazol. Bien, entonces, vamos a ver otra clase de catálisis. Otros nucleófilos nitrogenados. Sería con aminas. Aminólisis de ésteres salicílicos. Los ésteres salicílicos a todo el mundo le gustan porque tienen un OH cerca del éster y entonces puede dar lugar a distintas reacciones. Hay una reacción que es de tercer orden, o sea, implica 3 moléculas. Claro, que la reacción sea de tercer orden no quiere decir que necesite que sean 3 moléculas interaccionando en el paso lento, sino que sino que depende de la concentración de estas 3 moléculas, pero pueden ser que 2 de ellas ya hayan reaccionado antes, ¿no? Por ejemplo, en un equilibrio previo. Entonces dice, es de tercer orden, pero es de segundo orden respecto al aminal, ¿tá? O sea, esto es un aminal, bueno, esto es como el aminal que se va a formar, entonces la velocidad dependería de esto y de sería de 2 especies. Pero esta especie depende de la concentración de esta y de esta otra. Entonces en total son 3 especies, aunque el paso lento involucra el ataque de 2. Bien, entonces fíjense, hay catálisis general básica intermolecular. O sea, una amina ataca y permite desprotonar de alguna manera a la segunda amina por una catálisis básica general. Entonces ahora esta aumenta su nucleofilia y ataca al carbonilo del éster, ¿sí? Y luego también está mejorada su electrofilia porque interacciona con este H del hidroxilo. Fíjense que está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede hacer esta interacción. Y entonces esto es una catálisis general porque está sin ionizar, ácida, porque agarra el protón. Entonces, el resultado es que la amina se protona, forma la sal de amonio, y esto queda, el intermedio tetraédrico, queda la parte de este carbono con todos sus sustituyentes neutros, porque el O, que iba a ser O-, se protonó con el fenol. ¿Por qué se protonó acá? Porque fíjense que acá, si no se protonara, sería un alcóxido y acá un fenol. Y es mucho mejor tener un alcohol y un fenóxido, porque el fenóxido tiene un pKa más bajo que el alcóxido, ¿sí? Entonces siempre se forma la base más débil, ¿sí? Porque el alcóxido se neutraliza con el fenol. El alcóxido tiene un pKa más o menos de 16, 17, el fenol 10. Entonces queda así, ¿sí? Y ahora, este grupo, que es un intermedio tetraédrico, ahora se colapsa como ustedes quieran. Por ejemplo, el OH baja y se va el fenol. Entonces, la energía de activación, por algo se llama catálisis, se reduce, así la velocidad es más rápida. ¿Por qué? Porque aumenta la electrofilia de este carbonilo por la catálisis general ácida. Y aumenta la nucleofilia del amino por la catálisis general básica. Entonces las transferencias de protones mejoran la reacción. Le bajan la energía de activación y hacen que se hidrolice rápidamente. ¿Sí? El ejemplo total es una amina que reacciona con un éster, o sea, es una amidación para formar la amida. Pero hay doble transferencia de protones. Bien. Ahora también tenemos otros ejemplos. Acá necesitamos, acá en la anterior hemos visto
dos transferencias de protones de la base, una base a la otra y un ácido en al carbonilo, pero eran de dos moléculas distintas. ¿Sí? Ahora podemos usar catalizadores que sean como bifuncionales, en los cuales los dos hacen dos átomos, están incluidos e involucrados en la transferencia de protones. Y esto, un ejemplo de ellos es la bipiridona, la 2-piridona. La piridona es una piridina que tiene un grupo ONA, una acetona, ¿no? Pero claro, dependiendo de dónde sea, si están el carbonilo y el nitrógeno adyacentes, es la 2, ¿no? Porque esto es el nitrógeno 1. La 2-piridona es una lactama, es una amida cíclica. Pero si fuera 3-piridona o 4-piridona, ya no sería una lactama, ¿no? Ya sería dos grupos separados. Pero la 2-piridona es una lactama. Entonces, nosotros podemos hacer la aminólisis de ésteres. Fíjense que acá hay un éster que es un acetato de arilo. ¿Tá? Y se hace aminólisis, o sea, se va a hacer con una amina para hacer la amida final. Pero se le agrega 2-piridona. Entonces la piridona actúa como catalizador nucleófilo bifuncional, porque fíjense, como está con esta es una amida secundaria, pero puede, el carbonilo de la amida puede interaccionar con el nitrógeno de la amina como para protonarse. ¿Por qué? Porque si se protona, este par de electrones se lo da el nitrógeno. Entonces el nitrógeno aquí le da el par de electrones, puede perder su protón, que puede ir aumentar al carbonilo del éster, aumentando su electrofilia. Entonces fíjense que esto es todo un ciclo. Hay una transferencia concertada del H de la amina al carbonilo de la lactama y del H del nitrógeno lactámico al carbonilo del éster. Y entonces esto hace que la velocidad aumente más de 500 veces, porque se aumenta la nucleofilia de la amina y se aumenta la electrofilia del carbono. Pero todo no por dos moléculas, sino por una molécula con dos átomos que pueden hacer la transferencia electrónica. Fíjense que empezando por el nitrógeno tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otra vez, 8 átomos involucrados en la transferencia de dos protones. Este H al carbonilo, que pasa a ser alcohol, y este H de la lactama al carbonilo, que pasa a ser como un alcohol. ¿Sí? Acá, ¿por qué se usa la 2-piridona? Porque esta transferencia, como están adyacentes el nitrógeno y el carbonilo, es muy buena porque el par de electrones que le da el nitrógeno permite recuperar la aromaticidad de la amina, de la piridina, entonces queda la 2-hidroxipiridina, que, aunque no parezca, la 2-hidroxipiridina está en la forma normalmente de piridona, o sea, es la tautomería más... la forma tautomérica más estable es la forma como lactama. ¿Sí? Entonces, fíjense que la piridona se regenera y se obtiene este intermedio tetraédrico que, bueno, que evoluciona para el OH, da el par de electrones para que se vaya el fenol y queda como la amida. ¿Sí? Entonces esta es la catálisis bifuncional, es una que hace la transferencia de protones y entonces es una catálisis general básica y general ácida a la vez. La 2-piridina también cataliza la epimerización del carbono numérico
de derivados de la glucosa, también por 2 transferencias protónicas, ¿sí? Es muy buena para esas transferencias. Fíjense que entonces nosotros tenemos un derivado de la glucosa, acá tenemos la glucosa alfa, tenemos la 1, 2, 3, 4, la 2, 3, 4, 6 tetraometil alfa glucosa, y con piridona, la piridona también, otra vez vamos a mirar, fíjense, empezando por este hidrógeno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 8 con este carbono, acá, este enlace, estos son los que giran, y tenemos un enlace de hidrógeno del OH anomérico que puede interaccionar con el carbonilo, ¿sí? Y entonces el carbonilo abstrae este protón, esto va a generar otra vez un carbonilo, rompe este enlace, y este enlace lo que hace es agarrar, vamos a decir, este protón, porque este protón ahora libera su par de electrones para formar un doble enlace aquí. Entonces, tenemos estas 2 transferencias protónicas, el H con hacia el oxígeno y el H hacia el otro oxígeno, formando lo que yo les había mostrado, este anillo. Ahora no es anillo, ¿no? Se rompió acá, pero era como con 8 miembros involucrados, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el carbonilo, 8. Esta forma, como ven, es una forma abierta, pero tiene un alcohol y un carbonilo, y entonces evidentemente van a poder ciclarse, como hacen en la forma abierta del azúcar, va a ciclar para formar el hemiacetal cíclico, pero puede hacerlo para que dé el más estable, que sería la forma beta, con el carbonilo, con el OH epimérico en posición ecuatorial. Y eso es lo que pasa. Y después se va otra vez la piridona. Entonces la piridona cataliza esta epimerización, ¿sí? Del alfa al beta. Fíjense que no se requiere un medio ni básico ni ácido, solo la presencia de piridona. Bien, otros catalizadores bifuncionales, aparte de la 2-piridona, serían las alfa-omega diaminas primarias y terciarias. Alfa-omega quiere decir en la primera, y omega es cualquiera que sea la última, ¿no? O sea, alfa-omega son grupos bifuncionales en el primero y en el último miembro de la cadena. Entonces acá tenemos una amina que es primaria, después NCH2, varían, y al final es terciaria, una dimetilamina, ¿no? Entonces es lo que dice acá, alfa-omega diaminas primarias y terciarias. Estas con una variable número de Ns, puede ser 2, 3, etc. Tenemos que el uso de estas diaminas incrementa entre 10 a 1000 veces la velocidad de formación de iminas respecto a una catálisis con monoiminas. Respecto a monoiminas solas. Fíjense, tenemos un carbonilo, que puede ser cetona o aldehído, y va a reaccionar con esta amina primaria para dar lo que está acá, la imina más agua. ¿Sí? Si nosotros usamos, en lugar de esta amina primaria sin esto, le ponemos la amina terciaria del otro lado, esto se aumenta entre 10 y 1000 veces. ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando va a darse el ataque de la amina da con el carbonilo, forma, la amina estaba neutra aquí, o sea, acá queda como cuaternario con una carga positiva, y el O queda como O menos, pero el O interacciona con la sal de amonio
de la amina terciaria protonada, y entonces lo que vamos a tener es una pasaje del protón al alcóxido, y el alcóxido abstrae también un protón del amonio cuaternario del otro lado, para dar entonces la amina terciaria y un buen saliente ahora, porque es el OH2, o sea, saldría como agua y formaría rápidamente la imina. Entonces, como estos equilibrios se pueden dar intramolecularmente, o sea, el OH puede agarrar el protón de este nitrógeno, esto acelera la velocidad. Y fíjense, para n igual 2, o sea, con 2 metilenos acá, tendríamos un anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque sacaría el protón de acá, ¿no? O sea, sacaría este protón, entonces el OH agarraría este protón, entonces sería a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y bueno, y eso aumenta la velocidad 1000 veces. Cuando n es igual a 3, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí lo acelera solo 10 veces. Esos estados dependen, pero vieron que hay aceleraciones por esta formación de los enlaces de hidrógeno. ¿Sí? Acá está escrito el n igual 2, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces eso tenemos que son también catalizadores bifuncionales, en el cual hay una transferencia de un hidrógeno en una punta y una transferencia del otro hidrógeno en la otra punta. Y entonces, como resumen, vimos que pueden haber sitios ácidos, sitios básicos o sitios nucleófilos que pueden acelerar las reacciones de los compuestos carbonílicos. Las reacciones de compuestos carbonílicos que nosotros vimos fueron hidrólisis de ésteres, ya sea con nucleófilos oxigenados para dar ácidos o con nucleófilos nitrogenados para dar amidas. Pero también vimos que pueden dar no solo ésteres, sino que los carbonilos pueden estar para formar iminas, o aquí en la epimerización de un azúcar, es un hemiacetal, o sea que el hemiacetal es un carbonilo protegido, voy a decir, ¿no? Entonces también puede reaccionar de esa manera. Entonces, sitios ácidos, básicos o nucleófilos pueden hacer reacciones de compuestos carbonílicos, ¿sí? Este concepto, como mencioné al principio, se aplica mucho en la catálisis enzimática. O sea que por eso nosotros lo estudiamos, porque en los compuestos, en los procesos metabólicos es un mecanismo muy usado, el de la catálisis intramolecular. Y los grupos usados para hacer esta catálisis que tengan ácidos básicos o nucleófilos son los que están disponibles en la cadena peptídica de los 22 aminoácidos proteinogénicos, que son los sitios ácidos, son los grupos fenoles y ácidos. Entonces lo que tenemos son el grupo fenol que está en la tirosina y los grupos ácidos que están en los aminoácidos ácidos, el aspartico y el glutámico. Los sitios básicos son los sitios en los cuales se puede protonar, que el más común es el imidazol. Y también puede haber un grupo amino propio, o sea, otro amino en la lisina. El imidazol es muy común porque tiene justo un pKa muy, como dije, cercano a 7, que anda muy bien para protonar y desprotonar. Pueden haber sitios catiónicos para catálisis general ácida. Bueno, el amino, cuando está protonado, pasa a ser amonio, y la amida de la arginina,
puede estar protonada y también puede dar esos protones por catálisis general. Y puede haber sitios nucleófilos que también ayudan a atacar intramolecularmente. Por ejemplo, un SH, un tiol en la cisteína, un alcohol, no un fenol, un alcohol en la treonina y en la serina, y otro, si no, grupos carboxilato, que son los que están cuando están ionizados el aspartico y el glutámico. Y entonces ahí tenemos todos estos sitios que pueden trabajar en las distintas mecanismos de hidrólisis. Y acá era un ejemplo que era para mostrar, que es la quimiotripsina. La quimiotripsina es una proteasa, o sea, es una enzima que está formada por 3 cadenas, creo, que hidroliza, es una proteasa, o sea, hidroliza el enlace peptídico, o sea, los enlaces amida, del lado carboxílico de aminoácidos aromáticos. O sea, cuando ustedes tienen un aminoácido aromático, o sea, yo qué sé, tienen glicina, alanina, tirosina, metionina, lo que sean, cuando tienen una cadena peptídica, siempre saben que el principio siempre tiene el N terminal y el último tiene el OH terminal. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros tenemos por ejemplo, este tetrapéptido, se le pone por quimiotripsina, corta el enlace que tiene un aminoácido aromático, que acá solo es la tirosina, del lado del carboxílico. O sea, que cortaría de este lado, porque la tirosina está con el nitrógeno por aquí y con el carboxilo por aquí. Bueno, y corta del lado carboxílico de aminoácidos aromáticos, y entonces nos cortaría de este lado. ¿Sí? Esto es la enzima. ¿Cómo es? Bueno, la enzima, vamos a mirar el ejemplo, nomás solo para mirarlo. Tiene lo que se llama siempre la tríada catalítica. La tríada catalítica son 3 aminoácidos que están en el sitio activo y son los responsables del corte, ¿no? Tiene una serina que tiene el OH, la serina 195, el número es por donde está en la cadena, en la estructura primaria. La asparagina, el aspartico, que tiene el ácido, es un diácido, ¿no? O sea, hay un ácido está formando la cadena y el otro está libre, el aspartico, 102, y la histidina, que tiene el imidazol terminal. Entonces estas 3, aun cuando están en 195, 102 y 57, se juntan en el sitio activo, están próximos para poder formar la catálisis. Y como son 3, es la famosa tríada catalítica de las proteasas. Y acá están puestos. Están puestos así. La serina da el OH puede dar el protón y interactuar con el nitrógeno del imidazol y el NH del imidazol. El imidazol tiene un nitrógeno sp2 y un sp3. El NH del nitrógeno sp3 del imidazol puede también interaccionar en transferencia con el ácido, con el carboxilato del aspartico 102. Entonces tenemos que puede ser muy fácil esta transferencia porque están en el espacio cercanos debido a la conformación de la proteína. Entonces, fíjense que acá están escritos el mecanismo de hidrólisis de la quimiotripsina, que son 5 pasos, y acá los vamos a ver ahora, ¿no? Acá hay una cadena polipeptídica que tiene el nitrógeno terminal, y acá tenemos justo un aminoácido que es una fenilalanina, o sea, un aminoácido aromático. Y entonces, acá le faltó, acá hay un nitrógeno. Este sería el nitrógeno de la fenilalanina.
La fenilalanina tiene el NH2 y acá tiene el COOH. Esta es la fenilalanina. Tiene la parte del carbonilo que forma el enlace peptídico y sigue hasta el final, y el nitrógeno que forma un enlace peptídico y sigue hasta el N terminal, ¿no? Entonces, esta es la fenilalanina, se dispone en un anillo hidrofóbico, porque claro, la parte aromática es hidrofóbica, y después tenemos que la tríada catalítica, serina, histidina y aspartico, está, como quien dice, esperándola. Y acá está el ejemplo. Los primeros pasos, esto es lo mismo, pero ampliado de esto que está acá. Tenemos acá entonces la fenilalanina, ¿sí? Es el aminoácido que tiene un CH2 fenilo. Entonces se introduce en un bolsillo hidrofóbico para disminuir por interacciones de Van der Waals, para disminuir para no estar, porque no puede estar solvatada, entonces mejora con interacciones de Van der Waals en un anillo hidrofóbico, y entonces ya encuentra la serina que tiene el OH que puede interaccionar con el grupo amida de la fenilalanina. Entonces dice, hay unión del sustrato y creación del nucleófilo, acá nos falta una letra, que es una catálisis general básica y nucleófilo. Sí, esto va a atacar aquí. Entonces fíjense que es una catálisis general básica porque el imidazol de la histidina mejora la desprotonación del OH. Entonces toma, favorece la desprotonación porque lo toma y él se carga positivamente, y queda el O- que ataca y forma el intermedio tetraédrico. ¿Está? Entonces es una catálisis general básica, y también es una catálisis nucleófila porque ataca el O- de la serina a la amida, que es el enlace peptídico. Bien, entonces, acá se forma el primer intermedio tetraédrico, y tenemos aquí que el intermedio baja y se va este grupo, el grupo saliente, que es una amina, pero no se va sin protonar, sino que toma el propio protón que tenía la histidina. ¿Sí? Tomó el protón de la histidina y entonces se libera la amina, que es la cadena polipeptídica. Entonces, aquí formamos el complejo. Esta parte se fue, pero la primera parte, la que tenía el aminoácido aromático del lado carboxílico, queda unida a la enzima por un complejo acil-enzima, porque esta es toda la enzima y está unida por un grupo acilo. Entonces este es el complejo acil-enzima, ¿sí? Y se libera el primer producto. ¿Sí? En este pasaje tenemos una liberación de producto y ya la acil-enzima. Luego se forma el segundo complejo activado. ¿Por qué? Ahora sí, el segundo complejo viene, no es complejo activado, complejo tetraédrico, por el agua, un agua que está en el medio, y el agua otra vez hay una catálisis general básica porque el nitrógeno asiste al agua en desprotonarse para que pueda atacar al anillo, al carbonilo, del éster en este caso. Entonces hay una catálisis general básica para formar entonces el segundo intermedio tetraédrico, y ese intermedio tetraédrico va a catalizar, va a colapsar, y en lugar de salir el OH, se va todo el grupo oxígeno que está en la serina, toda la enzima se irá. ¿Por qué? Porque este oxígeno ahora es el que puede agarrar el protón que tenía voy para atrás, el protón que tenía el agua. ¿Sí? Perdón. Ahí va. Cuando el agua dejó el protón, se lo dejó al imidazol, y entonces el imidazol ahora se lo devuelve, y en lugar de devolvérselo al agua, se lo devuelve a la serina. Entonces regenera la serina y queda como el ácido
aquí. Esta es una catálisis general ácida porque está no ionizado. El protón se lo da cuando lo necesita, o sea, no lo protona al OH de la serina solo, sino que se da cuando vuelve el intermedio tetraédrico. Y bueno, el último paso que se fue es el ácido que se va, y entonces hizo la hidrólisis del intermedio tetraédrico, la hidrólisis de la cadena peptídica en el ácido del aminoácido aromático, porque era el donde había puesto el bolsillo hidrofóbico para meterse el anillo aromático. ¿Sí? Entonces, este es el proceso completo de hidrólisis. Vamos a borrarlo aquí. ¿Sí? El proceso completo. Primero se ancla, por eso corta en aminoácidos aromáticos, porque tiene un bolsillo hidrofóbico donde la parte aromática, que es hidrofóbica, puede entrar. Puede ser un indol, puede ser un aromático, una tirosina, puede ser la fenilalanina, ¿sí? Compuestos que tienen aromáticos, y luego las tres, serina, histidina y aspartico, trabajan para dar la reacción. Bien. También lo que decía esto también es importante, ¿por qué las enzimas son tan rápidas, son tan buenas en hacer la catálisis? Porque la estructura tridimensional, que está hecha a lo largo de muchos años de evolución, está diseñada para favorecer todas las interacciones. Y fíjense que cuando se forma, aquí está en el bolsillo hidrofóbico la fenilalanina, cuando hay un ataque para formar el intermedio tetraédrico, aquí teníamos un carbono con hibridación sp2. Cuando forma el primer intermedio tetraédrico, forma una hibridación sp3, y entonces el O- se va para un lado, que antes no estaba, ¿no? Se corre, y bueno, y acá es lo que se llama un agujero de oxianiones, o sea, un agujero, o sea, un lugar sin ocupar que puede estabilizar una carga negativa porque tiene otros aminoácidos que tienen para formar enlace de hidrógeno. Por ejemplo, una glicina 193 que está por aquí, y entonces puede estabilizar este primer intermedio. Fíjense que este intermedio sería el primer intermedio tetraédrico, acá. ¿Tá? Entonces, aparte de la disposición de la tríada catalítica, hay otras disposiciones que permiten que la velocidad sea muy grande en las enzimas. Bien, esto era entonces lo que queríamos ver de la catálisis, que es muy usada en es muy usada en la catálisis enzimática, pero que también sirve para catálisis en otros aspectos de la química, ¿sí?